Buen día para todos. Bendecidos. Vamos a continuar en esta mañana con esta reunión de oración, de adoración, perdón. Y quiero que seamos muy reflexivos, estemos muy atentos. Y quiero inquietarlos con lo siguiente de entrada. ¿Qué tanto pesa nuestra adoración grupal, congregacional? ¿Qué tanto peso tiene? ¿Qué tanto impacto genera nuestra adoración congregacional? Y otra pregunta, desde allí, desde ese peso de nuestra adoración congregacional, ¿cuál sería el peso de nuestra adoración individual? Si pudiese pesarse la adoración. Otra vez, ¿qué tanto peso o qué tanto impacto genera nuestra adoración congregacional, grupal, 20, 30, 50, 80, 100, que en algún momento podamos estar reunidos, congregados? Y desde ese peso, desde ese impacto de nuestra adoración grupal, congregacional, ¿qué tanto peso podría tener mi adoración individual? Estamos mirando la adoración como evidencia 1A irrefutable, la adoración a Dios, obvio, como evidencia irrefutable de habernos vuelto a Él. En otras palabras, si no hay adoración personal a Dios, individual, todavía no nos hemos vuelto a Él. Y dentro de ese gran tema, obvio, van a aparecer muchos subtemas. Y yo ya enfoqué uno de ellos de manera general. Pero en esta mañana, y quiero que nos concentremos mucho en esto, porque aún antes de irnos, quiero que lo pongamos en práctica a nivel individual. Quiero que miremos en este tiempo algunas cosas que nos impiden, algunos obstáculos, algunos impedimentos que nos impiden darle a Dios la adoración que Él merece. Y allí en Malaquías, un texto que seguramente muchos conocemos, lo hemos oído y lo podemos recordar. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Allí en el capítulo 1 de Malaquías. Malaquías capítulo 1, antes de Mateo, entre Zacarías y Mateo está Malaquías, el capítulo 1. Leer el versículo 6. El verso 7 y 8. Y llevarlo al contexto de
de la vida de adoración a Dios. Adoración que no se limita a una sola faceta, a una sola práctica, quizás el canto, también tiene que ver con palabras, también tiene que ver con acciones, con conductas. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo o esclavo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿en dónde está mi temor? Cuidado con esos dos, ¿qué diría yo? Papeles que se mencionan allí, o esas dos posiciones, o esas dos realidades en Dios. Padre, ¿y qué más? Señor. Porque a veces algunos nos quedamos solo en el Padre, pero Él también es Señor. Y al Padre, ¿qué es lo que el Padre merece? Honra. Y el Señor, ¿qué merece? ¿Qué demanda? Temor, respeto. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y para que no nos perdamos el término sacerdote, sí, era una clase especial en el Antiguo y comenzando el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento me va a decir que todo cristiano es sacerdote delante de Dios para ofrecer sacrificios espirituales, para que no nos salgamos del paquete. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, yo quiero que nosotros le coloquemos los 5 sentidos a esa realidad de lo que le ofrecemos a Dios. Que le metamos los 5 sentidos y desde ese colocarle los 5 sentidos podamos responderle a Dios acorde a lo que Él pide y espera de nosotros. Que en lo que tiene que ver con honrar a Dios, podamos ganar el examen. Y lo que tiene que ver con temor a Dios, podamos ganar el examen. El Señor Jesús, allí en Juan capítulo 4, hablando con la samaritana, Juan 4, 23 y 24, que seguramente muchos recuerdan, mas la hora viene y ahora es, cuando sucederá ¿qué cosa? Cuando los verdaderos adoradores, la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. La adoración, la verdadera adoración es en espíritu, no es solo en la mente, no es solo en el conocimiento,
no es solo por inercia, no es solo por mecánica, por talento. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Grábate esto o guarda algo de esto que voy a decir. La adoración no es algo superficial. La adoración a Dios no es algo superficial. Y cuando nosotros manifestamos o evidenciamos superficialidad en la adoración, sencillamente estamos mostrando, o lo que estamos mostrando son vacíos en nuestro compromiso o disposición para responderle a Dios como Él pide y espera de nosotros. Repito esto. La adoración no es algo superficial. Y cuando evidenciamos superficialidad, sencillamente lo que estamos mostrando son vacíos, huecos, carencias, faltantes en nuestra comprensión o disposición. Comprensión o disposición para responderle a Dios como Él pide y espera de nosotros. ¿Y ustedes qué creen? Que cuando hacemos eso, que Dios se agrada de ello. En otras palabras, pecamos. En otras palabras, pecamos. Y es triste, y más que triste, sería frustrante el verme en una actividad, creer que la estoy haciendo bien, y en última instancia estoy perdiendo el año. Hermano, la adoración no es algo superficial. Yo hasta que yo no entiendo, bueno, desde lo espiritual lo entiendo, pero desde la realidad individual no lo entiendo. ¿Por qué cuando es la adoración a Dios o es el servicio a Dios, como que las fuerzas se menguan, como que el ánimo se mengua, la emoción se mengua, y cuando es lo humano, lo terreno, lo carnal, ahí hay vigor, ahí hay entusiasmo, ahí hay algarabías, ahí hay gritos? Como muchas veces digo, como cuando terminamos el culto, la estampida, la explosión. Y hasta de mal testimonio, porque hacemos más ruido cuando terminamos que cuando le rendimos el culto a Dios. Y debería ser todo lo opuesto. Debería ser todo lo opuesto. Que si estamos en la presencia de Dios, vamos a ser compungidos, vamos a ser tocados, Dios nos va a hablar, Dios nos va a redarguir en lo que tenga que redarguirnos, desde esa adoración, esa alabanza a Él, tantos sentimientos, tantas emociones que eso puede generar, y seguramente al terminar sí podemos salir gozosos, pero vamos a salir pensativos, meditando. Dios me dijo esto, percibí esto de Dios. Pero a veces es todo lo opuesto. Y tampoco quiero pues que terminemos la reunión con caras largas. Y que el mundo que nos vea salir, uy, pero a esto le dieron gallina bastante hoy. Suficiente. Espero que entiendan lo que estoy diciendo.
Cuidado, iglesia, en este sentido. Pero más allá de decir estas cosas, ¿qué es para ti la adoración? Quiero retomar las palabras de un gran maestro de la palabra, un hermano galés, ya no vive, David Morse, lo conocí por allá en el Antiguo Testamento en el año 96, y desde el año 96 lo he seguido en sus enseñanzas, porque muy pegado a la palabra, y más allá de retomar algunos de sus conceptos, pues también utilizo mis propios conceptos. Pero cuando pensamos en lo que es la adoración, porque el primer elemento o el primer obstáculo para no adorar puede ser la ignorancia. Podría ser la ignorancia en algunos de los aquí presentes. El no comprender qué es la adoración. Y en ese sentido, podemos decir que la adoración es la celebración de los atributos de Dios, lo que Él es. Celebrar los atributos de Dios. Pero también es celebrar las obras de Dios. Y además de celebrar las obras de Dios, la adoración es también la celebración de las proezas de Dios, las maravillas de Dios. ¿Qué tres cosas he dicho? Es celebrar los atributos de Dios, es rendirle culto por lo que Él es, pero es también rendirle culto, rendirle adoración por lo que Él hace. Sus obras generales, pero también sus obras específicas, sus proezas. Hermano, y si eso no nos alegra, si eso no nos despierta, si eso no da motivos para rendirle culto a Dios, entonces ¿en qué estamos? ¿No decimos que es el Todopoderoso? ¿No decimos que es el Eterno? El Dios, el Padre que no cambia, el Padre perfecto. No decimos tantas cosas de Él, pero parece que solo se queda en la cabeza y que no baja al corazón. Y que eso no nos emociona. Ahora, tengamos cuidado con esto. Porque cuando nosotros no le damos la adoración a Dios, la adoración que Él merece, vamos a reflejar algunas realidades muy serias dentro de nosotros. Algo sencillo. Si yo digo que Él es Señor y no me rindo ante Él y no le doy la honra que Él merece como Señor, ¿qué estoy evidenciando en mi ser? Aló. Traigámoslos aquí. Cualquiera de ustedes, bueno, Marlene estaba dirigiendo el canto ahora. Si ella le está diciendo a su equipo, cantemos esto, vámonos por aquí, y ella arranca por aquí, y otros del equipo van por otro lado, ¿qué están mostrando esos integrantes del equipo en dirección a ella desde lo que ella ordenó? Desobediencia, rebeldía. Cuando yo digo, Jesús es Señor y no le obedezco, ¿qué estoy mostrando? Rebeldía. No me importa que usted sea
Señor, yo hago lo que yo quiero. Aló. Si yo sé que Él es Señor y que un día compareceré ante Él, y muy campante quiero vivir la vida haciendo lo que quiero, ¿qué estoy evidenciando? Rebeldía. Cuidado. La hermana que dirigía la ofrenda mencionó algo que también nos sirve. Y me dejó pensando algo que ella mencionó cuando hemos acuñado la frase, y sí, desde lo práctico es así. Señor, y te traemos una parte. Y Él no dice que es Señor, y Él no dice que es dueño de todo. Que Él nos permite en su gracia, que Él nos permite en su gracia de lo que Él mismo nos da, tomar decisiones, pero también no predicamos y no lo leemos en la Biblia, que de Dios es el oro y de la plata, que de Dios es todo, que Dios es todo. Miren, hermanos, y me estoy saliendo del bosquejo porque hay unas cosas prácticas a las que tenemos que ponerle cuidado. Hay unas cosas prácticas a las que tenemos que ponerle cuidado. Cuando yo digo todo es de Dios y en la práctica es mentira, y yo no cedo, pues, como diría alguien, aun cuando me parta un rayo, ¿qué es lo que estamos evidenciando? Codicia. ¿Saben por qué muchos no ceden al señorío de Cristo? Por rebeldía y por codicia. Por temor a que Dios les pida que hagan X o Y acción única y extrema. Rebeldía y codicia, malas disposiciones, son obstáculos para la adoración. Y les dejo otra joyita aquí, que a mí me asusta, pero que tenemos que corregir. Pretendida alabanza, pretendida adoración, sin entrega, para Dios no sirve. Nosotros cantamos y podemos cantar las canciones más bonitas, las letras más hermosas, pero si no estamos dispuestos a responderle a Dios con entrega desde lo que Él nos pida, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Pretendida adoración sin actitud de entrega a Dios no le sirve. A Dios no le sirve. Que quizás ese es uno de los problemas. Se lo coloco desde otra figura. ¿Por qué a veces decimos desde lo que decimos y desde lo que en alguna medida podemos hacer? Y cosas muy bonitas externamente, pero a veces se quedan allí en lo humano, en lo terreno, desde una figura bíblica. Romanos 12, creo que mencionamos Romanos 12:1 hace 8 días. Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué en muchos altares no aparece el fuego de Dios? Y aparentemente está el sacrificio, está la leña, está el altar, pero déjame decirte, altar, leña y sacrificio no son suficientes. Se necesita que el fuego de Dios
desciende. Y cuando el fuego de Dios no ha descendido sobre ese altar es porque en alguno de los elementos hay defecto. Altar, leña y sacrificio no es suficiente. Se necesita el fuego de Dios. Se necesita el fuego de Dios descienda. Y muchos podemos armar el altar, colocar ahí a media el sacrificio, pero cuando hay faltantes, el fuego de Dios, el Espíritu Santo no viene. Caemos en religiosidad y creemos que a Dios nos lo vamos a llevar de cuento. No, hermanos, a Dios no lo vamos a llevar de cuento. A veces pretendemos adorar hasta con corazones resentidos. El corazón resentido no puede adorar. A veces estamos con miedo, con temor, con incertidumbre. El corazón miedoso no puede adorar. La verdadera adoración fluye donde hay una entrega total a Dios, donde nos abandonamos en sus manos. Allí hay adoración. Allí hay adoración. Y nos abandonamos en Él y con Él porque le reconocemos como Señor y como dueño de todo, como el Todopoderoso. Hermanos, ya no es tiempo de estar jugando a la religión. Y algunos de nosotros llevamos años en la vida cristiana y todavía no nos ha amanecido que esto es en espíritu y en verdad, desde lo más profundo de nuestro ser. Que lo hacemos quizás por ignorancia, por no saber, aceptémoslo. Pero saber que cuando lo hagamos por ignorancia, eso no va a anular y no va a frenar o a traer unas consecuencias. Entonces dije, la ignorancia, el no saber desde lo que Él es, desde lo que Él merece, desde lo que Él mismo nos pide. Y seguramente si adoramos con ignorancia, vamos a ofrecer animales, sacrificios imperfectos, la mala disposición, quizás por la situación que estemos atravesando. Por eso digo, el corazón amargado no puede adorar, el corazón temeroso no puede adorar. El hacerlo despreocupadamente, si somos fríos, torpes y muertos en esto, es obvio que estamos llevando un sacrificio enfermo. Para muchas cosas nos preocupamos, nos concentramos, nos preparamos y a veces para lo de Dios no lo hacemos. Esa falta de entrega y quebrantamiento delante de Dios, la falta de humildad, eso también impide la adoración. Y allí donde no hay esa entrega y ese quebrantamiento y esa humildad, pues sencillamente hay rebeldía, como lo he mencionado antes. No reconocerle como dueño de todo lo que soy, de todo lo que somos, por el orgullo, la altivez, por la independencia. Y algo que predicamos, pero sí que nos cuesta. Y espero que ya no nos siga costando tanto. El no reconocerlo como dueño de todo, pero no tanto desde lo teórico, conceptual, lo mecánico, sino desde lo práctico, como dueño de todo, desde lo práctico, dueño de todo. Y no lo reconocemos como dueño de todo porque somos ávaros, porque codiciamos y no queremos soltar. Y somos un
un mensaje contradictorio. Dios es dueño de todo, aún mi vida es de Dios, pero cuando Él nos pide que vayamos a evangelizar, no queremos ir. Cuando nos llama a orar, no queremos ir a orar. Y sin embargo estamos diciendo, es dueño de todo y aún de mi vida. Y vivimos en mentiras, y vivimos en oscuridad y en tinieblas. Y en otras realidades, y tanta oscuridad, que no nos damos a ratos ni cuenta de la contradicción en la que vivimos, en la que estamos. Recordar que no somos dueños de nada. Y déjame decirte esto, y de las muchas que he dicho, que esta también te quede. No es posible adorar a Dios, no es posible adorar a Dios cuando mantenemos derechos como propietarios de algo. No es posible adorar a Dios cuando mantengo derechos como propietario de algo. Porque si en esa experiencia y en ese cara a cara con Dios, Dios te dice, haz esto y haz lo otro, ¿qué vas a hacer? No es posible adorar a Dios cuando mantenemos derechos como propietarios de algo. Recuerden que nosotros solo somos ¿qué? Administradores. No somos dueños. Y el reino de Dios sufre y se estanca cuando los ciudadanos del reino se consideran dueños. El reino de Dios se estanca cuando los ciudadanos del reino que Dios quiere usar como instrumento en el área que sea. Y déjeme decirle, no estoy hablando solo de lo económico. Para vergüenza lo digo. Escuché mejor en mi segunda o tercera o cuarta, no sé cuántas infancias habrán, pero no era ni la adolescencia, de una pastora que en ese tiempo no habían organetas ni pianos, eran los famosos armonios. Y era la esposa del pastor en una iglesia de la Alianza Cristiana, era la única que lo sabía tocar porque era de ella y dice que había que rogarle para que lo tocase. Y a veces algunos de nosotros ni rogándonos. Y sin embargo, sacamos pecho y andamos con grandes letreros que dicen, propiedad de Dios, no me pertenezco. Mentiras. Hermanos, solo somos mayordomos, solo somos administradores. No somos dueños. Delante de Dios, ninguno de nosotros es dueño de nada, ni de la vida. Porque como yo digo, si a Dios le diese la gana de bajarle el switch a muchos de nosotros mientras estamos aquí, hasta aquí llegaríamos. Y se acabó el cuento. Como decía Juan Daniel en sus primeros años, cuando las hermanas estaban discutiendo con algo o no solucionaban, y él tomaba las decisiones y se acabó el chisme. Y punto. Si Dios quisiera bajarnos el switch, la cuchilla, abrir el interruptor de la vida, hasta aquí llegamos. Porque no nos pertenecemos. No somos nada sin Dios. Entonces, hermanos, si realmente queremos adorar, tenemos que comenzar a quitar obstáculos. Si es problema de no saber, a corregir el problema del no saber. Si son malas
disposiciones, malas actitudes, a corregir las malas disposiciones, las malas actitudes. Estoy cerrando. Un buen examen que siempre deberíamos hacer. En este momento que estamos aquí, tendrías la libertad, si fuese la obligación, de saludar a cualquiera de los hermanos que está aquí y mirarlo de frente con ojos claros, limpios, sin titubear, y decirle que Dios te bendiga y que Dios te bendiga con lo mejor que hay en Él. Lo podríamos hacer, porque a veces nos reunimos dice, para adorar al mismo Dios con actitudes cruzadas. Hermano, la adoración no es algo superficial. Y no debe ser algo descuidado, porque se la ofrecemos al Rey de Reyes, al Señor de los señores. Y que Dios en su gracia, no menciono otros obstáculos, pero que Dios en su gracia nos permita tener luz sobre esto y desde esa luz tomar decisiones. Y si nuestra adoración individual tiene peso, nuestra adoración congregacional deberá tener un mayor peso. Y seguramente si en mi adoración individual, que es genuina, ahuyento todo espíritu, todo lo contrario a Dios, y no solo en mi entorno, sino a veces hasta de nuestro propio ser y de nuestro propio cuerpo, que en la adoración congregacional podamos ver a Dios, al Espíritu Santo, moviéndose y paseándose en medio de nosotros. Y que podamos ver a Dios. Hermanos, es tiempo en muchos de nosotros de dejar solo de hablar y hablar y hablar de Dios. Es tiempo de ver a Dios. Y seguramente hay tanta necesidad a veces en nosotros, necesitamos ver a Dios, ver a Dios. No nos conformemos solo con hablar de Dios, anhelemos ver a Dios haciendo grandes cosas en nosotros. Y si tú en la semana adoraste y percibiste presencia y el Espíritu Santo estuvo allí y te respaldó y te vivificó y te levantó, te despertó, ¿qué creen ustedes que va a suceder cuando traigamos todas esas vivencias, todas esas condiciones y las unamos aquí como iglesia? ¿Qué creen que va a suceder? Ya lo que era un pequeño riachuelo a nivel individual, acá a nivel congregacional, será un gran río, un río de vida, un río de bendición. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Depende de nosotros. No seamos descuidados en esto. Si Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, merece honra. Y si es Señor, merece ¿qué? Temor. Honra y temor. Honra y temor. Honra y temor. Honra por ser Padre, temor por ser Señor. Y el Señor toma decisiones radicales en algún momento. Somos sus siervos. Y recuerden, no es posible adorar cuando mantenemos títulos, créditos y otras realidades de dueños.
porque cuando mantenemos esto, no va a haber entrega, no vamos a soltar. Y el Señor, el dueño, nos va a pedir algo y por estar pegados, agarrados, aferrados a aquello que nos consideramos como dueños, no le vamos a poder responder. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento en esto. Y desde ese entendimiento y esa sabiduría, allí donde estás, los que hayan cogido esto, a los que les interese esto, allí donde estás, pedirle perdón a Dios primeramente. Rebeldía, codicia, lo que haya que soltar. Pero no lo hagas mentalmente. Verbalízalo. Tu hermano al lado no tiene que oírlo. Verbalízalo. Confesemos delante de Dios lo que tengamos que confesar. Pidámosle perdón por no honrarlo como Él lo merece. Por no temerle en el sentido sano, como Él lo merece. Abre tus labios allí donde estás. Tu hermano al lado no tiene que oírle. Aún aquellas cosas que opacan a Dios en tu vida. Aquellas cosas que en pensamiento son las que te dominan en el día a día, aquellas emociones o aquello que te emociona tanto y tu mente y tus emociones se mantienen solo concentradas en ello y Dios es opacado. Aquello que te lleva a olvidarte de Dios, a no depender de Él. Y que se ha convertido en un ídolo en tu vida. Dios nos ofrece todo. Todo lo que hay en Él, toda la bondad, toda su gracia, todo su favor. Y Él espera también que nosotros nos demos a Él. Y saber que en última instancia los grandes beneficiados seremos nosotros. La verdadera adoración tiene unas condiciones. No es algo superficial. Perdónanos, Dios. Perdónanos no solamente por estar divididos. Perdónanos cuando te hemos deshonrado, cuando te hemos ignorado. Perdona, oh Dios, esa falta de temor a ti. Perdónanos por habernos independizado, por creernos dueños de nosotros mismos. Perdónanos. Perdónanos, Dios, por haber caído en este engaño. Perdónanos por ser altivos, por ser codiciosos. Perdónanos por creernos autosuficientes, por caer en independencias. Perdónanos, Dios. Perdónanos en el nombre de Jesús. Perdónanos. Perdónanos aun cuando
Vivimos en ignorancia de lo que es tu voluntad. Y no porque no tuviésemos la oportunidad de salir de esa ignorancia, sino porque hemos sido conformistas, porque le hemos estado corriendo a otras cosas, porque las cosas tuyas las hemos dejado en segundo, en tercer plano, no nos han interesado. Perdónanos cuando hemos dejado de crecer en esa relación contigo, porque no escudriñamos tu palabra, no queremos conocer tu verdad, tu voluntad, y le dedicamos el tiempo a otras cosas que no aprovechan. Perdónanos cuando, debiendo ya ser maestros para muchos, todavía somos niños y hay necesidad de que se nos estén enseñando aún las vocales espirituales. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Yo, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Dios, allí donde hay corazones sinceros en esta mañana, oh Espíritu Santo, muestra el camino a estos tus hijos. Muéstranos el camino para seguir avanzando, ese camino a esa intimidad contigo, ese camino a ese estar en tu presencia, ese camino a vivir en tu temor, ese camino a vivir dándote honra y gloria a ti, ese camino en esa disposición a hacer lo que tú quieras y esperas de nosotros. Perdónanos cuando nuestra adoración y lo que te ofrecemos es cojo, es ciego, es enfermo, está contaminado. Perdónanos, Dios. Cuando te ofrecemos sacrificio solo de labios, pero nuestro corazón ha estado lejos y está lejos de ti. Perdónanos y enséñanos, Dios, a ofrecerte lo que te ofrecemos en espíritu y en verdad, de todo nuestro corazón. Enséñanos, Dios. Y tú allí donde estás, abre tus labios. Yo no puedo dar los pasos de entrega por ti. Abre tus labios. Y tú sabes en dónde te has apartado. Y allí donde no haya esa conciencia, pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Aún en esa disposición. En esa disposición para ofrecerle a Dios lo que hay que ofrecerle. Si en tu fuerza no es posible, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu de poder, Él potenciará tu vida, Él potenciará tu ser. Y Él puede llevarte al nivel donde Dios quiere que llegues. Abre tus labios, pídele perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios por esa falta de entrega, esa falta de pasión por las cosas de Él, esa falta de devoción a Él, esa falta de temor, esa falta de honra. Como nos decían hace 8 días, tantas cisternas rotas, tantos aljibres rotos que hemos cavado y no nos han servido, porque hemos dejado a Dios la fuente de agua viva. Falto de sabiduría, falto de entendimiento, por rebeldía, por impaciencia, por falta de sujeción. Y nos la vamos a pasar
toda la vida solo cavando cisternas, desgastándonos, cansándonos. Déjame decirte, aún realidades en tu vida que hasta aquí no se han solucionado, se podrían solucionar en ese presentarte, solo en ese presentarte delante de Dios y estar delante de su presencia. Situaciones de salud que se pueden solucionar en ese cara a cara con Dios, en ese llegarte a Él y adorarla y rendirle culto. Y decirle, Señor, aquí estoy, mi cuerpo es tuyo, mi vida es tuya. ¿Cuántos hijos podrían volver al hogar y podrían ser cambiados solo diciéndole al Señor, te entrego mis hijos, haz con ellos lo que quieras? Tus negocios. ¿Cuántos negocios se podrían sanar? ¿Cuántas empresas se podrían levantar solo con decirle, Señor, esta empresa es tuya y haz con ella lo que quieras? Y úsala para tu reino, y úsala para honra y gloria de tu nombre. Yo me coloco como mayordomo. ¿Cuántas opresiones demoníacas se romperían? ¿Cuántos lazos en tu vida se romperían solo con llegar a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, haz con ella lo que quieras? Pero queremos seguir cavando huecos, pozos, y dejamos la fuente de agua viva. Necedad de las necedades. Dejar al Dios vivo, al Dios todopoderoso, dejar a la fuente de vida y correr tras lo que no trae vida. Oh Espíritu Santo, quita toda ceguera, quita toda tiniebla de medio de nosotros, quita toda venda. Espíritu de Dios, despiértanos. Quita las vendas, abre nuestros ojos espirituales y vuélvenos al hogar, vuélvanos a la casa del Padre, o haznos entender la necesidad de volver a la casa del Padre, allí donde hay abundancia, allí donde hay bendición. Muchas cosas, soy un convencido porque lo he vivido. Y quizás a veces fallamos por indisciplinados, por inconstantes. Como nos decían el día jueves, por no esforzarnos, por no ser valientes. ¿Saben? Tenemos que esforzarnos y ser valientes para mantener una vida de adoración. Tenemos que esforzarnos y ser valientes porque el diablo intentará por todos los medios que no lo logremos, porque Él sabe que si tenemos una vida de verdadera adoración, tendremos comunión con Dios Padre, tendremos comunión con Él, y en su presencia hay gozo, en su presencia hay vigor, en su presencia hay sanidad, en su presencia hay restauración, en su presencia hay vida. En la presencia de Dios hay vida. Hermanos, es tiempo de volver al lugar secreto. Es tiempo de establecer ese lugar secreto, ese tiempo a solas con Él. Y que la adoración o nuestra pretendida adoración no sea solo grupal, sino que primero sea individual, personal. Todos los días y en lo posible a cada instante, en donde estemos, donde vayamos, porque la hacemos en nuestro espíritu. Y cuando lleguemos a ese nivel,
No tendremos necesidad de decir muchas cosas, porque Dios estará habitando en nosotros. Lo habremos hecho de nuestro ser su templo, su morada, su habitación, y Él se habrá estado moviendo en nosotros el lunes, el martes, el miércoles y toda la semana. Y cuando llegamos aquí no necesitaremos esforzarnos, y solo sumaremos cada una de esas vivencias y esas realidades, y el río de Dios fluirá con mayor fuerza cuando nos congreguemos. Oh Espíritu Santo, danos sabiduría, danos entendimiento y haznos saber que esto no es solo de saber y de saber y de saber, sino de una relación continua con el Dios vivo. Oh Dios, ayúdanos a honrarte desde lo que eres y a temerte desde lo que eres y gozar de todos los privilegios y todas las bendiciones que tú tienes para nosotros.